fondo. Más allá de las noticias, un análisis profundo de los temas que impactan nuestra sociedad. A fondo con Amador Rodríguez Lozano. Amigas y amigos, ¿cómo están? Espero que estén pasando un día agradable. Bienvenido a otro programa de la serie A Fondo con Amador Rodríguez Lozano y Alfredo Estrada Caravantes. Hoy vamos a volvernos a ocupar, Alfredo, por desgracia, del tema. Digo por desgracia porque ya son dedicados mucho tiempo, pero bueno, pues el tema sigue de moda. Me refiero a la reforma del Poder Judicial Federal y de todos los estados, no solamente del Poder Judicial. Quisiéramos alguna recapitulación para que la gente que nos ve por la televisión y nos escucha por la radio, pues esté muy consciente de lo que está pasando. Yo creo, o muchos consideran, que el tema empieza el 5 de febrero del 2023, en el acto de Querétaro, cuando la presidenta en ese momento recién nombrada de la Suprema Corte de Justicia, Norma Piña, llega el presidente de la República y no se levanta de su asiento, se mantiene impasible, ¿no? Como diciendo el Poder Judicial no se subordina a nadie, en una actitud pues más que nada desafiante y torpe desde mi punto de vista, porque resulta que en México, amigas y amigos, no es que el presidente de México no es solamente jefe de gobierno, sino también es jefe de Estado. Es decir, es como si en un acto en la Gran Bretaña llega el rey y no te levantas. Digo, no es un rey, pero es jefe de Estado. Bueno, aquí sucedió exactamente Es un símbolo, ¿no? Es un símbolo de unidad, ¿no? El jefe de Estado es eso. El jefe de Estado es eso, sí, representa a la nación. Entonces, cuando se levantan en un acto que llega el presidente, no es que te levantes porque llega el jefe de gobierno. Llega el jefe del Estado mexicano, representante de la nación. Bueno, no se levanta la señora. Y a partir de ahí empieza un periodo de franco enfrentamiento. De franco enfrentamiento. Viene quizá el punto más complicado del momento, cuando pues uno de los temas centrales del presidente de la República es la creación de la Guardia Nacional. Hubo un debate que si debería estar dirigido por un civil, que si se militarizaba, etcétera, etcétera. Bueno, la Guardia Nacional en el estricto sentido de constitucional mexicano de la historia es civil. Acordarás que aquí les dije cuando hablé de Juárez, que Juárez, siendo abogado en Oaxaca y ante la invasión norteamericana, se inscribe en la Guardia Nacional de su estado y lo nombran teniente. Bueno, pero esa es una historia. El presidente crea la Guardia Nacional, ¿no? El presidente envía una iniciativa de reforma constitucional, legal, que a mi juicio y a nuestro juicio, porque tú estabas de acuerdo conmigo, tenemos que distinguir entre el ejército, que es un cuerpo militar con mandos militares que depende del jefe del ejército, que resulta que en México es también el presidente. Y la otra es el secretario de la Defensa. Es decir, la Secretaría de la Defensa es un órgano administrativo que está normado por la ley de la Administración Pública Federal y que es un auxiliar del presidente de la República. El presidente cree que conviene mejor para tener más eficacia que la Guardia Nacional pase a formar parte de la Secretaría de la Defensa y hacen esa reforma de ley. Nosotros aquí dijimos que era adecuado porque pues, la Secretaría no es el Ejército. Bueno, pues la Corte, ya un poco en este papel de rebeldía, deciden que la norma es anticonstitucional. Ya se trata de enmendarle la plana al presidente. El presidente obviamente dice, ¿qué está pasando en la Corte? Si esto es un acto administrativo, etcétera, etcétera. Pero ahí no se queda más, sino hay otras leyes, ¿no? Otras leyes donde la Corte le rasca
le rasca. Por eso ahora la presidenta electa dijo, no se salte ningún procedimiento para que no vaya a haber ningún problema, aunque hay que recordarle a la gente que no es lo mismo una ley que una reforma constitucional. La ley sí puede ser declarada inconstitucional. La reforma constitucional no puede ser declarada inconstitucional porque la hace un órgano que es superior al Poder Judicial. ¿A los tres poderes? A los tres poderes. Bueno, pero ya me desvié un poquito. Entonces le buscan y le dicen, no, es que cuando tú te subiste a la tribuna a pedir que se discutiera de inmediato porque era de urgente y especial pronunciamiento, que es un procedimiento legislativo que lo permite la ley orgánica del reglamento de la Cámara, no argumentaste bien o no argumentaste. Por lo tanto, te violaste un procedimiento y te lo declaro anticonstitucional. Y así fueron buscándole pequeños gazapos que no tienen relevancia frente a una ley ¿no? En contra del presidente. Y bueno, yo creo que el presidente también, pues ya saben ustedes que el presidente no se deja, que el presidente es un agente singular, que en su programa de las mañaneras responde a todo y a todos. Bueno, pues el presidente empezó a exhibirlos ante el pueblo de México por estos detalles. También los exhibió porque dejaron ir a diferentes gentes. Ahí yo no quisiera opinar porque pudiera haber sido fallas del Ministerio Público, de la Fiscalía. Y el otro tema que también los trae desde hace tiempo, me parece que en justa razón, es el tema de que no han acatado una disposición de la Constitución que prevé que ningún servidor público puede tener un ingreso mayor al del presidente. Y hay que decir que esa disposición está ahí en la Constitución desde antes de que llegara Morena al poder. Entonces, nunca se aplicó porque en el Poder Judicial, pues, es evidente que sí ganan más que el presidente, incluso creo que hasta los magistrados del circuito. Y bueno, pues eso los ha exhibido en una estrategia del presidente de hablar de la austeridad, ¿no? Pero claro, esa estrategia que la utilizó junto con otros comentarios de él relativos a cómo se gasta el presupuesto en este sexenio, pues creció a raíz de ese enfrentamiento con la Corte. Claro, y fue creciendo. Encontraron aquel fideicomiso de más de 30,000 millones de pesos. Todo el Poder Judicial, en lugar de acatar la disposición de la Constitución de ganar menos o igual que el presidente, se amparaban y como el presupuesto es anual, pues pasaba... lo dejaban dormido en el despacho de un juez de distrito, casualmente lo dejaba dormido. Llegaba el año y así se la fueron pasando. Entonces, bueno, pues obviamente que le buscaron, como decía mi mamá, le decía, no le busques tres patas al gato. ¿No? Sí, y un poco yo creo que la visión del presidente, después de todo esto que estás mencionando y algunas otras cosas que pasaron en este enfrentamiento, el presidente dijo, no es posible que el Poder Judicial no sea autónomo, sino sea autárquico, o sea, que nada pueda inmutarlos. Sí, hay que decir que autárquico, porque luego la gente no entiende, somos muy elegantes los abogados en usar esas palabras. Autárquico quiere decir que no necesita de nadie, sí, que es total y absolutamente autosuficiente. ¿No? Y no es ese el espíritu de la Constitución, es que los tres poderes tienen que coactuar y también limitarse, ayudarse, apoyarse. Entonces el presidente dice, bueno, es que el Poder Judicial va solo, nadie los puede hacer que entren a la legalidad, ni siquiera la legalidad constitucional, y luego todavía se están convirtiendo en los hechos en la oposición al gobierno, ¿no? Exactamente, era la oposición al gobierno, nada prosperaba. Y bueno, pues también había y hay evidencias de corrupción. En 1994 a mí me tocó la reforma judicial, hacer la reforma judicial de ese momento. Y también en ese momento se había la presunción de que de los 25 ministros de aquel entonces, varios estaban involucrados con el crimen organizado, pero no se sabía exactamente cuál, ni había forma de objetivamente señalarlo. Entonces el presidente de aquella época decidió quitarlos a todos
y solamente volver a nombrar 11. El presidente López Obrador llega a la misma lógica. Hay corrupción en el Poder Judicial. No todos son corruptos, pero no tengo los elementos suficientes ni la Fiscalía para señalar a este y este. Y como no tengo la suficiente certeza, pues entonces hago lo que hizo en 94 el entonces presidente. Los quito a todos. Y considera, desde su punto de vista, que tiene una visión muy especial sobre la democracia y en contra de la corrupción, y él siempre ha considerado que el voto popular es la forma de atacar estos dos flagelos, es decir, estos dos amenazas, la corrupción, ¿no?, y la antidemocracia. Y entonces su propuesta es que se elijan todos los ministros y los jueces y magistrados. Y esto pues genera, amigos y amigas, una reacción iracunda, ¿no? De parte del Poder Judicial y de las oposiciones al gobierno, ¿no? Y bueno, y aquí comentamos también hace 2 o 3 programas las declaraciones del embajador Ken Salazar, que después las bajó de nivel y de tono, pero tampoco son aceptables ninguna de ellas, porque no tiene por qué opinar de asuntos internos del país. Se le sumó el embajador de Canadá. El embajador de Canadá, luego al embajador de Canadá lo rectificó su gobierno y dijo: Canadá no tiene por qué andar opinando de reformas en México. En Estados Unidos sí, porque pues intentan agantallarse, intentan de meterse en todos los temas, y entonces vinieron declaraciones del Washington Post, que lo manejan los demócratas, vinieron declaraciones del Departamento de Estado, pues que ya dijimos que hay palomas y hay halcones, y vinieron declaraciones de los representantes de la Cámara de Representantes, que también está dominado por los republicanos, ¿no? Y bueno, todos señalando los peligros de la reforma. Y yo me quiero preguntarte, Alfredo, democracia, ¿qué democracia está en peligro con la reforma? No, es al contrario. Es decir, pues la democracia es primero es el ejercicio del voto popular para seleccionar a quienes nos gobiernan, quienes ocupan cargos importantes. Y luego, pues ya las democracias modernas, pues tienen otros componentes, que es el respeto a los derechos humanos. Yo no veo por dónde se pueda... Libertad de expresión. La libertad en este sexenio le han dicho lo que han querido al presidente, ¿no? Entonces, bueno, no pone en peligro la democracia el señor embajador Salazar. ¿Que hay riesgos? Sí los hay. Sí hay. Y que es la mejor medida, pues no sé. Pues eso está por verse. Está por verse. Sí. Pero en todo caso, bueno, pues se está tratando de resolver un problema que no es sencillo, ¿no? Yo preguntaba, ¿no?, que si con esta reforma se acabará la corrupción en el Poder Judicial. ¿Serán mejores los jueces? No, mira, yo aquí lo que veo, y lo hemos dicho ya en algunos programas anteriores, es que lo que hizo el presidente fue convertir un tema, una política pública, es decir, cómo se elige, cómo funciona de hecho el Poder Judicial, en un tema de campaña. Y desde el punto de vista electoral le salió muy bien a Morena y al presidente. Es decir, claro, la gente dijo: sí es cierto, hay que apoyarlos porque hay un problema en el Poder Judicial y allá hay una propuesta. Lo que muchos hemos estado diciendo y comentando es que el hacer un cambio de esas magnitudes y sobre todo tratar de hacerlo tan rápido quizá no fue la mejor decisión. Pues no es tan rápido, Alfredo, porque tiene un año que presentó la iniciativa, pero bueno, pues sí, entiendo. Ha habido un paro de trabajadores, obviamente cuchicheados, ¿no? Sí, claro. Pero no solo eso, sino en el Poder Judicial ya se sabe que había como un caminito, ¿no?, para llegar a ocupar las judicaturas, es decir, los puestos de jueces y magistrados. El caminito era empezar a trabajar
desde secretario y lo iba subiendo hasta que eventualmente, pasado el tiempo, si no cometías errores y si tenías una formación más o menos aceptable, pues llegabas a ser juez. Entonces, muchos de estos que están protestando, lo que están diciendo es, oigan, pues si yo estaba formado y van a deshacer la fila, ¿no? Sí, pero no solamente, sí, eso tiene razón, pero hay otros que no aspiran a ser jueces. La Constitución establece la propuesta de reforma constitucional, tú la tienes, sí. Son la Comisión de Puntos Constitucionales reformó, y uno de los que reformó fue precisamente eso. Son 284. Es un librito. Es un libro. un libro de buena pero tamaño. En el inciso del transitorio 10º dice: se respetarán todos los derechos de los trabajadores. Es decir, los trabajadores del Poder Judicial no tienen ningún problema. Es decir, su patrón serán 11 o serán 9. O será el Consejo de la Judicatura o será el Tribunal Administrativo Judicial. Sí, pero lo que le están diciendo es, tú nunca tenías previsto para seguir una carrera judicial el ir a pedir el voto, ¿no? O sea, ellos nunca se vieron, ni por aquí les ha pasado. Eso rompe todo el esquema, pero como tú decías hace rato, todo eso es un movimiento que está empujado desde la Corte. Digo, no nos hagamos, ¿no? Claro, tenemos que reconocer, es desde la Corte que está impulsado este movimiento, porque pues así... El sindicato, ¿qué es que el sindicato va a ser independiente del oficial mayor de la Corte o del Consejo de la Judicatura? Y luego, los jueces y magistrados se han unido a un paro. Ese paro es ilegal. Es ilegal, ¿no? Nada más que... ¿Por qué? Porque ellos no tienen patrón. O sea, el Poder Ejecutivo no es su patrón. Ellos son sus patrones. Los ministros tampoco son sus patrones. Cada juez es imparcial y es autónomo y es independiente. Desgraciadamente es un poder muy especializado y no es como el caso de la CFE o de teléfonos o de los aviones, que si hay un paro, el gobierno entra de inmediatamente con un procedimiento que se llama requisa y se hace cargo del servicio público. Aquí pues está muy difícil que sería algo muy complicado. Sería algo muy... Ya más políticamente sería. Sí. Bueno, ya sabes, ya marcharon los estudiantes de Derecho de la UNAM, de la Ibero, y ¿no? El presidente dice que los manipula. No, señor presidente, ahí sí no estoy de acuerdo. Pues, ¿quién va a manipular a un estudiante universitario? Pues es lo que decían muchos gobiernos liberales cuando... precisamente Claudia Sheinbaum se manifestaba en el 85, en el 85, ¿no? Están manipulados. No, los universitarios somos independientes y nos gusta criticar, cuestionar. Claro. Pero independientemente de eso, pues urgen cambios, ¿no? Sí, eso es algo que también quienes ahora están oponiéndose a esta reforma, pues no comentan que desde hace mucho tiempo pues ya ha habido la necesidad y ya se hizo una reforma en los últimos años al Poder Judicial, pero quedó trunca. ¿Por qué? Pues porque los mismos intereses de adentro no permitieron que fuera más radical, ¿no? Y yo, preguntándole a abogados, si consideran que así como está el Poder Judicial, así debería de seguir, pues no hay uno que te diga que sí. No hay uno que diga que sí, ¿no? Ahora, hay que ver al detalle, y es lo que vamos a ver en la siguiente parte del programa. Vamos a una pausa y regresamos. A fondo, más allá de las noticias, un análisis profundo de los temas que impactan nuestra sociedad. A fondo con Amador Rodríguez Lozano. Bueno, pues la reforma sí ha generado controversia. Yo creo, me atrevo a decir, que muchos no la han leído. Y muchos otros no tienen los conocimientos suficientes para criticarlo. Y entonces empiezan a decir, he visto comentarios en la televisión, es que se puede el crimen organizado patrocinar la elección de un senador, de un juez o un magistrado. Pues también lo puede hacer de un diputado y un
y un senador. Pues, son comentarios. De gobernador, ya ni hablamos. También de gobernador y todo, ¿no? Y hasta de presidente de la Y República. hasta de presidente. Pero, pues, bueno, esos son supuestos. Pero es indudable que se ha generado una controversia. Y yo creo que el qué, es decir, que sean electos por el voto popular, ya está. Es una decisión tomada. Es una decisión tomada primero por quienes políticamente coordinan este país y segundo por los electores. Ahora falta el cómo. En el cómo es donde todavía puede haber Y va a ser muy importante el cómo. Va a ser muy importante el cómo. La Cámara de Diputados ha hecho varios conversatorios. Al primero me invitaron. Creo que también fue como por abril o mayo del año pasado. En aquel momento yo les dije que podría estar de acuerdo con ahí estuvo también Diego Valadez, la directora del Instituto de Investigaciones Jurídicas y otros juristas. Y ahí dijeron que ellos estaban en contra. Yo dije, estoy a favor, pero lo que no estoy a favor, me parece que los requisitos que están pidiendo para ser juez, lo que se conoce como idoneidad, y se ve muy técnico, me decía un amigo, es que mi novia dice que es idóneo. No, quiere decir que los requisitos para ser el juez sí son importantes y deben analizarse perfectamente bien. Es clave eso. Vi el presidente y eso no me gustó lo que dijo. Dijo, pues cualquier abogado ahí saliendo puede ser. No, señor presidente, no es así tan fácil. De cualquier abogado, porque hay de abogados a abogados, y hay de facultades a facultades, de universidades a universidades. Se requieren gente que, bueno, vamos a hacer un comentario posterior. Pero lo importante de esto es que se había dicho que se iba a aprobar el día de mañana en la noche, ¿no? Lo cual parecía precipitado, Parecía precipitado, pero porque lo querían hacer en el mes de septiembre, que es el mes que todavía el presidente... Sí, todavía no deja el poder, ¿no? Y algunos barberos arrastrados decían, hay que dárselo de regalo al presidente. No, señores, si estamos hablando del país. De algo muy delicado, ¿no? De algo muy delicado, hay que hacerlo lo mejor. La mejor forma de ayudar al presidente es que esta reforma sea lista para el país. Vino después Claudia Sheinbaum, ya presidenta electa, y dijo, no hay prisa. Eso se entendió mal por Monreal, y dijo, no hay prisa, ahí vamos a tardarnos tiempo. Y luego después le dijeron, no hay prisa de que no será el día 1 de septiembre, pero sí hay que darse tiempo para analizar las propuestas, los comentarios y enriquecer, es decir, perfeccionar la iniciativa. Yo hice 5 puntos que considero importantes y se los quiero mostrar. Porque, a ver, el primero pues es obviamente contar con un título de licenciado en Derecho expedido por una universidad de prestigio reconocido y de 10 años de antigüedad, no como dice la reforma actualmente que solamente pide 5. ¿No? Luego, la reforma, lo que trae en la comisión, dice que pues habla más bien no habla de la experiencia profesional, y yo creo que la experiencia profesional es fundamental para ser un buen juez. No dudo que una gente recién salida de la facultad que tenga pero nosotros salimos de las facultades, ¿sabe? Excelentes capacidades, pues puede ser un buen juez, pero lo más probable es que no. Entonces se requiere experiencia, equivocarte, rectificar, Y luego lo más importante, un sólido sentido de honestidad, de ética, de imparcialidad. Y lo que dice el presidente, compromiso con la justicia. Tienes que tener compromiso. No debe ser un burócrata del derecho, ¿no? Que aplique esa rajatabla. Sí, que es una tentación muy frecuente dentro de los poderes judiciales, ¿no?
que los que están adentro, bueno, pues aprenden muy bien a aplicar el derecho a los casos concretos, pero un juez, sobre todo un juez de distrito, un magistrado, que luego interpretan la Constitución, tiene que tener una visión mucho más amplia. No, y se convierten también en una máquina, ¿no? Sí, ahí es en donde no, pues esto más esto da esto, y ya un poquito quedan los criterios muy, muy fijos, ¿no? Y antes de eso, antes del cuarto, porque se lo tiene mucha prisa el productor, lo más importante también es gozar de buena fama pública, ¿verdad? Es decir, tú eres muy capaz, eres muy preparado, tienes experiencia, pero tienes fama pública de que te encanta la lana, de que te quieres hacer dinero rápido, pues ese no podría ser un buen juez. Y luego lo formal, no contar con antecedentes penales, porque resulta que hay muchos que han hecho su carrera de abogado en la cárcel. Sí, Alfredo, hay muchos, ¿no? Y ese pues podría meterse en la tómbola, ¿verdad? Y podría ser juez. Y luego todos, esto es muy importante, fíjense esto que propongo, todos deben de cursar un curso propedéutico, ¿no? Para enseñarles a ser juez. Hoy veía una conferencia de la presidenta Sheinbaum y que hablaba de cómo en la universidad que ella ha impulsado, la Rosario Castellanos, no hacen prueba, solamente hacen un propedéutico, y hasta que no pases el propedéutico entras a la universidad. Y yo también creo que pues, hay que enseñarle a ser juez a un abogado, ¿no? Y entonces hay que enseñarles todos los que quieran ser juez, que tienen que ser pasar un propedéutico. Y luego un examen psicológico. Pues puede ser que seas un genio, ¿no? Que seas... Sí, Hitler era un genio. Sí, Hitler era un genio malévolo, ¿no? ¿Ah? Ya me quitaron otra vez. Bueno, pero tienen que un examen psicológico para calificar sus habilidades, ¿no? De comunicación, de resolución de conflictos, de toma de decisiones. Y luego un sexto, adelante por favor, que van a participar en la elección solamente los que hayan acreditado eso. ¿Por qué? Ahora sí lo puedes poner en una tómbola, si son muchos. Sí, porque entonces ya pasaron el filtro, ¿no? Todos, o sea, son idóneos. Tú ya sabes que vas a meter a ese saco, tú quieres frijoles, ¿no? Y en el saco hay frijoles, hay habas, hay arroz, entonces no puedes sacarlo a la tómbola, pero quitas todo lo que no es frijol y nada más dejas el frijol, entonces sí, pues ya puedes meter la mano y sabes que vas a sacar frijoles. Aquí también, entonces ya puede ser insaculado, porque entonces ya sabes que ese juez está preparado, pasó un curso de propedéutico, es abogado, tiene experiencia y no está loco, ¿no? Sí. Por decirlo de una manera sencilla. Y bueno, y también pues, tienen que pasar como todos con los ministerios públicos, ¿no? Eso es importante, el examen de confianza, de ¿no? Confianza para ver. Control de confianza. Porque los jueces no pasan control de confianza, ¿no? Se pueden ser súper ricos y nadie dice lo detectó. Nada. Nadie lo detectó. Y luego la capacitación continua en todas las buenas fábricas, buenos trabajos, hay una capacitación. Incluso es obligatorio. Pues aquí también debe ser obligatorio un curso anual para ver las reformas que se hicieron. Hombre, en México aquí se hacen reformas, 40 reformas o 50 reformas al año, la jurisprudencia cambia. Entonces también necesitamos que se capaciten en los cambios. Esas son las propuestas que mandé, pues, no sé si me vayan a hacer caso o no. No, pero mira, es muy importante lo que estás comentando, porque todo lo que tú señalaste en esas propuestas que ya les hiciste llegar a un círculo que está tomando las decisiones, que por cierto tampoco Pajarito me comentó que ibas a estar con ellos pronto para trabajar sobre estos temas. Yo sé que tú no lo hubieras comentado por tu cuenta, y es muy importante que gente con perfil como tuyo, como algunos compañeros que tuviste a lo largo de tu carrera, gente que sabe o ya ha hecho reformas constitucionales, esté por lo menos apoyando, asesorando o aconsejando a quienes están tomando estas decisiones, porque es algo muy delicado. Y una reforma constitucional de este calado, de esta importancia,
No, por eso yo decía que se veía muy precipitado que saliera ya, vámonos, ya tiene que salir tal fecha. No, si se hace, y a ti te consta, ha habido reformas constitucionales que han sido muy exitosas, hay otras que han sido buenas a secas y hay otras que no han sido exitosas. Esa experiencia, pues no la tiene mucha gente en este país, es muy importante que estén ahí y qué bueno que a ti te invitaron, porque, y sobre todo gente que pueda decirle que va a tomar decisiones, no, eso está mal, eso tiene que mejorarse, porque también el problema en esos círculos es que luego la tentación es que no se animan a decirle a quien va a tomar la decisión, que son gente políticamente muy relevante, que las cosas no están bien hechas, ¿no? Entonces, bueno, qué bueno que va a estar por allá, ¿no? Bueno, vamos a una pauta y regresamos. A fondo, más allá de las noticias, un análisis profundo de los temas que impactan nuestra sociedad. A fondo con Amador Rodríguez Lozano. Ha generado mucho interés este tema que, contra nuestra costumbre de pasar preguntas, porque luego agarran una pregunta y agarran 5 minutos del programa. Aquí tenemos 3 preguntas que nos hace el auditorio. La primera, ¿cómo me beneficia como ciudadano? Yo creo que esto es obvio. Vamos a tener un mejor poder judicial, vamos a tener un poder judicial que no se va a vender, ¿no? Que no se va a vender al mejor postor, que va a ser imparcial porque las personas que lo van a integrar pues van a ser mejor calificadas y en ese sentido pues va a tener una mejor justicia. Hay otro punto que no tocamos, ¿no? De que está en el dictamen, Alfredo, que es que dice que deberás de resolverse en 6 meses, ¿verdad? Que es una forma de beneficiar para que no pase como este cuate que estaba con los secuestradores, que tiene... Ah, sí, que los procesos tienen que resolverse en 6 meses. 25 máximo. Años y todavía no lo sentencia. Entonces, creo que 6 meses me parece muy poco tiempo para... A veces hay expedientes que tienen 50 tomos, ¿no? Yo diría que ahí vamos a tener que hacer alguna reflexión, pero esto va a hacer más rápida la justicia, la va a hacer más imparcial y va a ser importante que para la gente. Es decir, la iniciativa es una iniciativa pensada también para la gente. Vamos a la siguiente pregunta, espero haber respondido. Si los ciudadanos elegimos políticos y con el paso del tiempo resultan corruptos, ¿garantizamos que los jueces y magistrados no se conviertan en corruptos? Es una muy buena pregunta, sí, que nosotros también nos hicimos. Aquí la hicimos hace rato. Aquí lo hicimos hace rato. Pues el hecho de que sea votado por el pueblo no significa que no vaya a ser corrupto. Necesita cualidades morales, cualidades éticas, cualidades profesionales, vigilancia. Y mejor control, ¿no? Es algo lo que quizás se puede enriquecer. De los órganos, porque hay un tribunal que pues, no lo tocamos porque es muy largo, un tribunal de justicia, disciplina administrativa, pero lo que yo propongo, pues que no sé si se acepte, es que haya un examen de confianza. El control de confianza, sí. Cada año debe haber un examen de confianza. Entonces ahí te hacen preguntas, te analizan, te hacen exámenes de orina para ver si no te drogas, revisan tus cuentas bancarias. Exacto, y tienes que abrir tu patrimonio para que lo revisen, ¿no? Así es. Entonces, bueno, ya con un examen de confianza, pues ahí sí garantizamos. Otro mecanismo. Es otro mecanismo adicional. Eso no quiere decir que no se nos pueda colar uno, ¿verdad? Pero ya es uno, ¿no? Claro. Bueno, vamos a la siguiente pregunta. Con estos cambios podría decirse desde su perspectiva partidista que el Poder Ejecutivo manejará el Poder Judicial. No, por supuesto que no. O sea, el presidente no quiere manejar el Poder Judicial, ni la presidenta Claudia Sheinbaum. Si lo que quiere es simplemente que sean más profesionales, que no se vendan a mejores postores, no solamente narcos, porque sí, hay casos siempre importantes de terrenos, de propiedades, de dinero, de deudas,
donde el que tiene más dinero puede... Sí, es que el Poder Judicial frecuentemente es la última instancia, ahí se terminan los juicios que empiezan en un poder judicial de un estado, pero la última palabra es muy frecuente que sea el Poder Judicial. También hay que comentar rápidamente que la reforma, digo, es algo que ya se ha dicho, pero la reforma prohíbe que los partidos políticos intervengan en las elecciones de los que serán candidatos a jueces, magistrados. Claro, es muy ¿no? importante. Se prohíbe el financiamiento. Eso no quiere decir que en la realidad no vayan a intervenir, ¿verdad? Resulta que tú vas a ser candidato a juez y eres mi cuate, yo soy de un partido político. No voy a intervenir, claro. Pero le voy a decir a mis líderes de la colonia, oye, apoyen a Alfredo. Eso va a suceder, porque son temas de carácter... Porque eso ha sido uno de los cuestionamientos que había escuchado con más fuerza por parte de la oposición. Es decir, que el hecho de que estén sometidos al voto popular, pues que vaya a provocar que luego quienes tienen... manejo electoral, pues puedan meterse también a poner a sus jueces. Ese es un tema. Pudiera ser, pero ya si cambiamos el perfil, si ya tú del PAN y tú impulsado por Morena y tú impulsado por el Verde, todos tienen los mismos requisitos, ya no importa. Entonces es tan importante la idoneidad que esto. Por eso es más importante ser la persona idónea que ya explicamos, es el adecuado. Que cumple los requisitos. Que cumple los requisitos. Entonces ya no importa voto popular, ya no importa. Y luego los controles administrativos. Exacto. Entonces ya superamos todo y no lo va a poder controlar ni el presidente, ni la presidenta, ni el presidente de la Corte. Porque ahorita lo que pasa... Hay muchos abogados importantes de despachos así, muy importantes, que no toman en consideración al juez de distrito, sino se van a hablar con un ministro. Oye, pues fíjate que tengo un caso allá en Tijuana, en el juicio, en el caso del distrito X. Échame la mano, mira, aquí te traigo esta tarjetita. ¿No? A ver si el juez, o sea, que vea con generosidad Sí, no te preocupes. No. Oye, pero no se te olvide que el próximo año me vas a invitar al Super Bowl, ¿verdad? No, ¿cómo crees? Ya es permanentemente invitado. Ya tenemos la reservación. Eso se da en la realidad y eso es lo que se tiene que evitar. Y para eso, pasar por el tamiz del voto popular, siendo la persona idónea y con los mecanismos de control, todo está superado. Tendremos mejores jueces, tendremos mejor organismo de justicia y el país tendrá mejores condiciones de vida. Esa es mi opinión personal, ¿verdad? Pues sí, con eso digo, seguramente volveremos a tocar este tema porque es el tema que está ahorita en la ahorita hay otro tema que quiero. Pero bueno. ¿Te acuerdas desde la vez pasada empezamos a hablar del Boulevard 2000? Sí, nos quedamos al final. Bueno, pues recientemente, ¿no? Se impactó un camión antier, bueno, no sé cuál. Se impactó contra 4 motocicletas de la Policía Municipal de Rosarito. Que estaban en un retén. Y eso en un retén, ¿verdad? Porque la verdad es que allí hay una falta de definición, debería haber un convenio y ese camino debería ser un camino estatal, porque de hecho ese bulevar lo hizo el Orduy con el apoyo de Fox en el 2006, creo, ¿no? Pero toca una parte de Rosarito y toca una parte de Tijuana. Entonces los fines de semana, que es cuando viene gente, circula, que va a Rosarito a echarse una chela o a la playa, ¿no? O a comer una langosta, pues ahí están las patrullas, ahí están los motociclistas, no para a ver a quién ayudan, sino a ver a quién roban, ¿no? Sí, pero el tema ahí también es que ese Boulevard 2000 ha provocado muchos accidentes y quienes eventualmente circulamos por ahí, pues vemos el estado tan deteriorado que hay en algunos tramos, ¿no? Y que lo hacen peligroso porque pues, de la manera en la que está trazado se pueden alcanzar altas velocidades, ¿no? Son 42 kilómetros. En aquel tiempo
para que vean se los que están en el 2006, los que están haciendo el doble piso. En aquel tiempo costó 1.722 millones. El segundo piso, que es bien poquitos kilómetros, como 5, va a costar como 12,000 millones de pesos. Costó 1.722 millones de pesos, ¿no? Y está diseñado para que haya 12 puentes. Nada más hay uno que se construyó en la época de Bonilla. El bulevar pues, ya tiene socavones, ya tiene espacios abajo Sí, es peligrosísimo. concreto. Es peligrosísimo. Porque uno va, agarra velocidad, alta velocidad, y si no se fija en esos socavones, y un carro fácilmente se puede voltear. ¿No? Yo lo agarro poco, pero sí lo he tomado. No hay señalamientos, ¿no? No hay semáforos. No, y el tramo, quizá el más peligroso es una parte que todavía es Tijuana y que pues ya es una zona conurbada de Tijuana en donde vive y trabaja mucha gente. Entonces hay mucho transporte público y por la naturaleza del bulevar hay muchísimo transporte de carga, ¿no? Y en esos tramos hay gente que se cruza de un lado a otro del bulevar y es una muy mala mezcla, ¿no? Porque provoca muchos accidentes. Son 15 muertos y 62 heridos en lo que va del año. O sea, para que vean cómo está. Es que ahí hay 500,000 de viviendas y según el Colegio de la Frontera circulan 50,000 vehículos diarios, imagínate, 50,000 vehículos diarios, 500,000 de personas. Es un gentío, es una masa de parque vehicular gigantesco, ¿no? La verdad, y creo que, como decías tú, depende del gobierno del estado, ¿no? Entonces el mantenimiento ahí es lo primero que hay que El bulevar atender. sí depende del gobierno Del estado. Pero se meten los gobiernos municipales. Pues, no deberían de estar ahí los gobiernos municipales. O sea, alguien les debe de llamar la atención. Porque, amigas y amigos, no nos hagamos como que no sabemos. Quienes se ponen ahí con unas motocicletas o patrullas municipales van a robar. Van a ver quién cae, quién le falta una placa. Y como vienen muchos mexicoamericanos, ¿no? ¿Quién le falta alguna cosa? ¿No? Y eso yo hago un llamado de que las autoridades correspondientes debe ser estatal y debe ser regulado y no deben dejar que los En todo caso, tendría que ser las policías estatales, ¿no? Las que vigilaran esa parte, ¿no? Mira, hay un 21% de atropellamientos, un 24% de accidentes y un 31% de muertes por accidentes, ¿no? Hay mala infraestructura, los taludes de cemento están socavados, no hay puentes peatonales, ya dije, faltan 11, cuando menos, pues estaban programados 12, no hay alumbrado público. Exacto. Montserrat instaló varios y se los robaron rápidamente. Ya sabes que está lleno de drogadictos que buscan el cobre para venderlo, ¿no? Hay muchos baches. Sí. Eso es lo primero que atender pues, para evitar estos accidentes. Ese bulevar fue diseñado para que toda la carga que viene de San Quintín, de San Vicente, de todos aquellos lugares del sur del estado. Del sur del estado. No entran a Tijuana. Sino es un libramiento, ¿no? Ahí se vaya por ese libramiento y lleguen a lo que va a ser la garita de Otay 2 y puedan pasar fácilmente a los Estados Unidos. Entonces nos vamos a quitar una gran cantidad de tráfico. Ese bulevar, mira, yo creo que ese bulevar debe de ser más importante que cualquier otra cosa, más que cualquier otra vialidad, ¿no? El de Playas de Tijuana, que mucha gente... Sí, es mucho dinero que se está invirtiendo en esos proyectos y yo creo que sí tendrían que haber previsto una inversión fuerte para darle más seguridad a ese bulevar y para hacerlo más funcional, porque además, así como está, si tú dices, fue construido originalmente como una libramiento para evitar que el tráfico ingresara a Tijuana, pues la verdad es que ese bulevar es ya un eje de lo que es la mancha urbana de Tijuana y Rosarito, ¿no? Es decir, hacia allá está creciendo Tijuana y Rosarito
y eventualmente se va a terminar convirtiendo en un bulevar mucho más, En con mucho más Natura parque, y no sé cuántos que ahorita hay poca circulación en términos relativos, no tarda en unos años. Yo no en ser. conocía para allá, la verdad. Conocía dos cosas, porque el Titi Ruiz, cuando era fiscal, ahí tenía la escuela esta que él la impulsó mucho, pero que ya se acabó, esta escuela para jóvenes como Militarizada, ¿no? Entonces, en un área ahí importante, creo que por Natura, ¿no? Ahí estaba esta escuela. Y dos, el famoso Centro de Justicia, que impulsó el Kiko Vega y que está ahí tirado y abandonado. Sí, que no ha entrado. Porque falta dinero, ¿no? Falta dinero Nosotros le metimos la energía eléctrica. Y los acabados. Y los acabados. No tenía plafones, no tenía... ¿no? Pero yo creo que ya debe estar igual, porque pues este gobierno tampoco ha tenido para esa obra. ¿No? Sí. Entonces ya debe estar ahí abandonados. El gobierno de Bonilla tenía un proyecto de hacer una carretera de cuota en medio, ¿no? Porque el bulevar es muy ancho. Sí, es muy ancho. Entonces, una carretera de cuota en medio que quiere ir rápido y más seguro, pues paga. Y la gente lo pagaría. Y lo que actualmente son los tramos públicos se arreglaran y siguieran públicos, ¿no? Creo que eso hubiera funcionado, pero pues por desgracia, amigas y amigos, pues solamente tuvimos 2 años que se hicieron muchas cosas. Trabajó Bonilla todos los días sin descanso, incluso los sábados y domingos, pero pues ya están viendo cómo está el Estado, ¿no? No teníamos dinero suficiente y eso requería pues más tiempo y una inversión. Pero bueno, ahí están los proyectos, porque hasta se quería hacer un funicular, ¿no? Para que se transportaran rápidamente, y entonces se convertiría en un centro bien importante de movilidad. Pero bueno, pues esa es la historia de ese bulevar. Sí, se le tiene que poner más atención y más recursos, ¿no? Pues la verdad. Requiere 50 millones de pesos anuales para su mantenimiento y se me hace que son pocos. Pues sí, pero insisto, no tarda en terminar siendo una de las arterias más importantes de la marcha urbana, sí. ¿no? Entonces, hay un punto que no sé si nos alcance rápidamente, pero yo he estado recibiendo una serie de documentos donde hablan de qué está pasando en Baja California. Los energéticos presionan la inflación en la primera, que fue de 0.62 en julio y anualizada de 5.37, que es superior al 4.75 que fue el año pasado. Hay una caída libre de la exportación de la industria maquiladora, ¿no? Reportaron una caída del 25.6 con respecto a los 5 primeros meses de ese año, ¿no? Cayeron 16% los arribos de los cruceros a Ensenada, ¿no? La exportación de la industria maquiladora es la peor en 4 años, de 150,000 este año, millones de pesos, a los 165 del año pasado, ¿no? La exportación de la maquiladora de Ensenada cayó un 4.3%, ¿no? Que hay un total de 5.479 millones de pesos la primera mitad, y debajo de los 5.723 millones que ingresaron en el 2023. Todos estos son datos no nuestros. Son datos duros. Son datos duros de estadísticos, y que nosotros los señalamos. Hay que estar atentos, porque estamos empezando a tener problemas en Baja California, y estos datos no son nuestros, sino son de organismos independientes. Gracias, amigas y amigos, por su atención. Gracias por estar pendientes de este programa. Gracias a Alfredo Estrada Caravantes por su participación. Soy Amador Rodríguez Lozano y nos vemos la semana que entra con otro programa de la serie A Fondo con Amador Rodríguez Lozano.
A fondo. Más allá de las noticias, un análisis profundo de los temas que impactan nuestra sociedad. A fondo con Amador Rodríguez Lozano.